Muy bien, hemos llegado al momento en que la iglesia aquí va a tomar un tiempo para estudiar las escrituras. Como están viendo ustedes allí, tenemos el título, o más bueno, es la presentación, pero tenemos aquí el título de la lección de esta mañana: lo que el Señor nunca mandó. Ese es el asunto que vamos a estar estudiando en esta mañana. Fíjense, dice la versión del Nuevo Testamento llamada La Buena Noticia de Felipe Fuenterrabía, dice así, de la segunda carta de Juan, capítulo 1, verso 9: quien sale de los justos límites y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. En ese sentido, muchos, que queriéndose salir de los justos límites de la doctrina de Cristo, bueno, los tales con esta intención preguntan hoy en día: ¿dónde el Nuevo Testamento prohíbe o declara que no ofrezcamos ciertas cosas como actos de adoración al Señor? Preguntan ellos. ¿Dónde está el pasaje que dice no lo hagas porque es pecado? ¿Dónde está el texto que lo condena? Preguntan algunos. Ellos razonan y piensan, bueno, si no existe una prohibición o condenación directa, ¿por qué no permiten que la iglesia lo haga hoy en día? Bueno, como creo ustedes han notado, las preguntas de quienes así piensan, es decir, bueno, pero si no hay una prohibición, una condenación, si la Biblia nos dice en tantas y cuantas palabras, literalmente, expresamente, es pecado, está prohibido. Bueno, como han notado, los tales, los que piensan así, pues están preguntando un pasaje que se exprese de esa manera, que le mostremos un pasaje que hable de esa manera para nosotros probar el por qué no llevamos a cabo ciertas prácticas en el nombre de Cristo, en el nombre de la religión, en el nombre de la iglesia, etc. Ahora, escuchen esta pregunta. Fíjense esta pregunta. La voluntad prohibitiva o no permisiva de Dios se expresa única y exclusivamente con mandamientos directos negativos. La Biblia nos enseña que no. Y veremos una prueba de ello en esta lección. Entendiendo que, ¿qué cosa? Si el Señor no lo mandó, si el Señor no lo ha autorizado, entonces está prohibido. Está prohibido. Recuerden la pregunta. La voluntad prohibitiva, lo que Dios no permite. Cuando Él quiere, en algunos casos, expresar su voluntad no permisiva, Él se expresa diciendo no lo hagas, no toques, está prohibido, es pecado. No necesariamente, no necesariamente. Y hoy vamos a ver una prueba de ello. En primer lugar, fíjense, no necesariamente prohibido, sino más bien no mandado. Vayamos a Levítico capítulo 10, versículo 1. Vamos a ver el caso
de Nadab y Abiú y recordar lo que dijo el apóstol Pablo, porque aquí se explica en este pasaje, en 1 Corintios capítulo 10, verso 11, voy a leer ese texto en una versión distinta a la Reina Valera. Aquí se explica la razón del por qué podemos legítimamente citar casos del Antiguo Testamento para transmitir una enseñanza. Dijo el apóstol Pablo, todo esto le sucedió a nuestros antepasados, como a Nadab y Abiú, le sucedió como ejemplo para nosotros y fue puesto en las Escrituras como una advertencia. Fíjense, una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. Es decir, el apóstol está diciendo, bueno, estas cosas sucedieron, el Espíritu Santo las plasmó en las Escrituras y nos ha quedado eso a nosotros, ¿sí? Este legado con respecto a estos casos, como la semana pasada que estudiamos de el arca, cuando fue llevada en un carro nuevo, siendo guiado por Nadab y Abiú, en aquellos días del rey Israel, y lo que pasó. Entonces Pablo en este pasaje nos dice, bueno, esta es la razón divina, es el propósito divino del por qué estas cosas han sido escritas en el Antiguo Testamento para darnos advertencia. ¿Sí? Ahí nos llama la atención, miren, fíjense lo que pasó en la antigüedad con los antepasados, aquellos que eran hijos de Dios, siervos de Dios, pueblo de Dios, los israelitas. Ahora eso ha quedado escrito para que ustedes vean allí tales cosas y les sirva de ejemplo para que no hagan lo mismo. Dice Levítico capítulo 10, verso 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, subrayen, que Jehová nunca les mandó. Según la ley de Moisés, los sacerdotes eran quienes oficiaban el culto o la adoración al Señor en la forma que Él había mandado. En ese sentido, no estamos hablando de cualquier clase de personas, sino de aquellos que ministraban el culto o la adoración al Señor. Ellos eran la clase de varones que conocían bien la ley del Señor. En otras palabras, ellos conocían su voluntad decretada y autoritativa con respecto a la adoración que debían ofrecerle al Señor. También podemos observar que Nadab y Abiú no estaban en cualquier ámbito, no estaban haciendo cualquier cosa, sino ofreciendo culto al Señor en las cosas sagradas y santísimas dedicadas al Señor. Esto es muy importante. Estos hombres religiosos no estaban haciendo cualquier cosa, sino adorando a Dios. Fíjense, según la ley del Señor, estos sacerdotes debían tomar incienso específico, un incienso detallado, puntual, quemarlo con fuego y ofrecerlo al Señor en culto o adoración a Él. Luego, según Levítico capítulo 16, verso 12, las brasas de fuego que debían tomar para quemar el incienso eran del altar.
Acompáñenme a Levítico capítulo 16, verso 12. Dice la Escritura: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego. ¿De dónde? Del altar, de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Dios especificó el lugar de donde debían tomar el fuego para quemar el incienso al Señor. El incienso. Sin embargo, Nadab y Abiú no lo hicieron así, sino que, y como declara el texto, estos sacerdotes tomaron fuego extraño, es decir, el que el Señor nunca les mandó, y se lo ofrecieron en culto. Noten cómo dice Levítico 10:1. Noten. Y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Es decir, aquí viene la explicación. ¿Qué significa allí fuego extraño? El que el Señor nunca les mandó. Nunca les mandó. Ahora bien, hemos llegado a la cuestión central de este punto. Es decir, entendamos que la frase fuego extraño significa lo que Él nunca les mandó. La Biblia se explica con más Biblia. El texto, el Espíritu Santo aquí nos dice que fuego extraño, espurio o espurio, ¿sí? Profano, que era el que Él nunca les mandó. Entonces, fíjense, Dios calificó como extraño aquello que Él no necesariamente había prohibido, ¿verdad? Sino más bien lo que no había mandado o autorizado. Fíjense ese enunciado allí. Dios llama fuego extraño allí, no a lo que Él prohibió, no a lo que Él condenó. Fíjense. No a lo que Él dijo, es pecado si toman fuego de otro lugar. No. Él llamó fuego extraño, espurio, profano, a lo que Él no mandó, lo que no autorizó. Miren, escuchen estas traducciones del Antiguo Testamento de Levítico 10:1. Dice así, la parte de cuando le ofrecieron el fuego extraño al Señor. Dice, la Biblia de las Américas vierte el pasaje así. Ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él no les había ordenado. La Biblia de Jerusalén dice, o vierte el pasaje, y ofrecieron ante Yahvé un fuego profano que Él no les había mandado. La Nueva Versión Internacional vierte el pasaje diciendo, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se lo había mandado. Fíjense, Biblia de las Américas, Él no lo había ordenado. Biblia de Jerusalén, Él no lo había mandado. Nueva Versión Internacional, no tenían por qué ofrecer lo que Él no había mandado. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que hacer eso? Es la idea aquí con la versión internacional. No tenían por qué, no había razón para hacer eso. ¿Por qué? Lo que Él no había mandado, ¿por qué hacen eso? Por tanto, y es lo que aprendemos en este punto,
El Señor no tiene necesidad de declarar una prohibición explícita para dar a conocer su voluntad no permisiva. Dios nunca le dio a estos sacerdotes la lista de los lugares que estaban prohibidos para tomar fuego. ¿Lee usted tal cosa? Las prohibiciones. Para nada. El escritor inspirado nos muestra que lo prohibido en este contexto, en este caso, era todo aquello que no había sido mandado u ordenado. Si el Señor en su palabra ha mandado algo específicamente, entonces tal cosa es lo que está permitido y en consecuencia debemos estar limitados a hacer lo que está específicamente ordenado. Noten, la existencia de una declaración autoritativa, fuego del altar, implicaba necesariamente exclusión, es decir, fuego de otro lugar, claro. Pero como no se limitaron a hacer lo que Dios había autorizado, entonces el fuego que ofrecieron en adoración a Dios fue extraño o profano, expurio. Ellos tomaron de lo excluido y no de lo incluido. Por tanto, lo que no estaba permitido, ojo, escuchen, lo que no estaba permitido no era lo que estaba prohibido explícitamente, sino más bien lo que no estaba mandado. Fíjense, me gusta esto que voy a decir aquí. Si le hubiésemos preguntado a Moisés, el mediador de la ley, Moisés, a ver, dinos Moisés, ¿qué fuego estaba prohibido? ¿Saben qué hubiese contestado Moisés? Oye, tu pregunta está mal planteada. No me preguntes qué fuego estaba prohibido. Más bien pregúntame qué fuego fue mandado. ¿Qué fuego fue autorizado? Y cuando lo sepas, entonces sabrás que otro fuego extraño, otro fuego es extraño o prohibido, excluido. Aunque Dios no lo hubiese condenado explícitamente. Así que estos sacerdotes no tenían el permiso divino de ofrecerle al Señor un culto según su juicio, criterio, parecer, gusto o deseo. Ellos debieron limitarse a lo que fue mandado. Lo que ellos ofrecieron fue una adoración espuria y profana, porque no estaba autorizada por el Señor. Vamos a hacer una aplicación para nosotros de esto. Una aplicación. Sí, vamos a tomar esto y vamos a hacer una enseñanza, algo que nos sea útil para nosotros. Ahora bien, fíjense, el Nuevo Testamento y su estándar de autoridad no está exento de mandatos específicos del Señor. Por ejemplo, fíjense, se autorizó pan y jugo de uva, pero no se prohibió el cordero y la sidra para celebrar la cena del Señor. ¿Dónde leemos en el Nuevo Testamento? No coman, es pecado, no, está prohibido que agarren un cordero y lo cocinen y lo coman en la iglesia en memoria del Cordero de Dios. ¿Dónde hay esa prohibición? No existe, no se lee. O la sidra en cuanto a la sangre. Se ordenó la música vocal, pero no se prohibió el instrumento musical. ¿Dónde está condenado el instrumento? Se ordenó recoger colectas el día domingo, pero no se prohibió el día sábado. No hay texto en la escritura que diga no recoger colectas el día sábado. Sin embargo, ¿significa esto que está permitido? Porque no leemos
En tantas y cuantas palabras en el Nuevo Testamento no leemos no cordero, no sidra, no instrumentos musicales, no día sábado, porque es pecado. No, porque cuando hay un mandamiento positivo, la norma declarada específicamente excluye y prohíbe todo aquello que no ha sido mandado o autorizado. ¿Dónde estaba la lista de prohibiciones del Señor en cuanto a los lugares de tomar fuego? ¿Dónde estaba la lista? No había lista para Nadab y Abiú donde se les haya prohibido tomar fuego de otros lugares. Dios no tuvo necesidad. Su voluntad prohibitiva era: yo mandé esto y ahí limítense. Lo demás queda excluido. Segundo y último punto de esta mañana. La consecuencia de no limitarse a lo mandado por el Señor. Vamos a leer Levítico capítulo 10, versículos 2 y 3. Vamos a ver ahora la consecuencia, lo que resultó, el efecto negativo. ¿Por qué cosa? Porque no se limitaron a lo que el Señor había mandado. Dice Levítico capítulo 10, versos 2 y 3, y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés, fíjense Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Fíjense, hubo una consecuencia terrible allí. Como observamos en el texto, el Señor no pasó por alto que estos sacerdotes no se limitaran en hacer lo que Él había mandado o lo que había autorizado que se hiciese en la adoración a Él. Aunque el Señor no había dado un mandamiento negativo, el actuar sin autorización, sin permiso de Dios, el actuar, el obrar sin el permiso divino, fue juzgado por Dios como pecado grave. Fíjense, pecado. Así juzgó Dios. Ojo, esto es importante. Decimos en mi país, oído el tambor. ¿Cómo juzgó Dios la temeridad de Nadab y Abiú? ¿Cómo juzgó, cómo sentenció Dios los hechos de Nadab y Abiú al no limitarse a lo que el Señor había mandado, sin necesariamente tener una lista de prohibiciones de lugares, de fuegos, donde no debían tomar? ¿Cómo juzgó el Señor? Como pecado grave. Ellos recibieron la retribución de la muerte física. Ellos con su actuar pervirtieron el culto sagrado del Señor cuando ofrecieron su propio culto y no el que iba de acuerdo con la palabra de Dios. Así que Dios no fue indiferente ante esta osada actitud de ellos, donde pretendieron que el Señor aceptase esta adoración ilegítima. En consecuencia, Dios declaró lo siguiente. Escuchen, en una versión o dos versiones distintas a la Reina Valera del verso 3. Dijo Dios: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Lo que hizo Dios tenía ese propósito. Respétenme, respétenme. Es lo que quiere decir Dios. Otra versión dice, esa es la Biblia de las Américas, la PDT del verso 3 de Levítico 10 dice: los sacerdotes que se me acerquen tienen que respetarme
les mostraré mi santidad y así todo el pueblo me respetará. Por tanto, el Señor, su palabra y su adoración debían ser tratados como cosa santa en reverencia y respeto. Una aplicación de este punto para nosotros en estos tiempos, como dijo Pablo en su primera carta a los Corintios, estas cosas se escribieron para advertirles. Vamos a hacer una aplicación. Fíjense, el Nuevo Testamento nos muestra un ejemplo de cuando la adoración al Señor es profanada, adulterada, por no seguirse la doctrina de Cristo. Tal es el caso de la iglesia en Corinto, que haciendo ella su asamblea dominical para celebrar la cena del Señor como acto de adoración, no obstante, la cena del Señor y su propósito espiritual fue adulterado, dañado y corrompido, profanado porque no limitándose a lo que había mandado el Señor, metieron comida que no era parte del santo memorial de Cristo para comer y llenar el estómago. En otras palabras, no trataron la cena del Señor como cosa santa, sino como cosa común y ordinaria. La consecuencia, el Señor dio advertencia seria por medio de Pablo a esta profanación de este acto de adoración de la cena del Señor, señalando que si no se arrepentían de tales cosas y seguían comiendo indignamente el cuerpo de Cristo, es decir, sin hacer diferencia o distinción entre lo santo y lo común, entre alimentos sacros del memorial de Cristo y comida ordinaria para llenar el estómago, serían culpables del cuerpo de Cristo, comían y bebían juicio para sí, llevándoles a la condenación. Eso pasó en la iglesia en Corinto, porque no se limitaron a llevar a cabo los actos que el Señor había especificado. Eso lo podemos leer en la primera carta a los Corintios, capítulo del 11, del 20 al 34. Para aquellos que nos siguen en las redes sociales y aquí los hermanos, primera a los Corintios 11, del 20 al 34. Conclusión. Fíjense. No necesitamos, ¿qué cosa? ¿Qué no necesitamos? Necesariamente o siempre. ¿Qué no necesitamos siempre? Declaraciones prohibitivas en el Nuevo Testamento. Tampoco la necesitaron tales cosas Nadab y Abiú, para que entendamos que el Señor prohíbe o no permite cuando Él ha dado orden o mandamiento en cuanto a los actos de adoración de la iglesia. Hermanos, la pregunta, amigos, la pregunta no es ¿dónde está prohibido? ¿Dónde está condenado? ¿Dónde dice que es pecado? No necesariamente esa tiene que ser la pregunta, porque Dios no siempre habla de su voluntad no permisiva, ¿sí? De lo que Él no le agrada, no le place, no siempre se expresa con mandamientos negativos. No hagas, no hagas, no hagas, no hagas, etc. No. Cuando Él da una orden positiva debemos limitarnos y lo que está fuera de ello queda excluido, está prohibido. No, la pregunta en este caso es ¿qué mandó el Señor? ¿Qué ordenó el Señor? ¿Qué está autorizado por el Señor? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la doctrina de Cristo? Pablo en Romanos 4, ¿cómo se expresa Pablo? Lo dije la semana pasada en Romanos capítulo 4. ¿Qué dice la Escritura? Y luego en Romanos dice la divina respuesta declara. Ahí está, así debe ser la pregunta que debemos hacer. Así que al igual que Nadab y Abiú, no limitarnos a lo que Dios ha mandado.
Y adulterar los actos de adoración que ofrece la iglesia ofreciendo fuego extraño hoy en día trae consecuencias serias y graves ante el Señor. El Señor no es indiferente cuando sus mandamientos no son seguidos, respetados y obedecidos. Él no pasa por alto la osadía y presunción de los hombres. Sí, Dios es amor, no se niega, no se discute, pero también es fuego consumidor y juzgará como juez justo a todos aquellos que no le traten a Él y a su ley de manera santa y reverente. Así que tengamos muy presente las palabras del apóstol Juan en la versión esta que leí al principio. Dice, quien sale de los justos límites y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios.